musical y comercial, vamos a hacer un poco de historia, porque la historia también nos recuerda, ¿cierto? Desde donde venimos, lo que hemos tenido que pasar, algunas paradojas donde en momentos de dificultad hemos tenido que mostrar lo fuerte que hemos sido. Y precisamente el 31 de enero de 1943 ocurrió una tragedia que marcó a la región de los lagos, pero por sobre todo a la llamada Ciudad de las Aguas Azules, a la querida comuna de Calbuco. Y para hacer memoria, para hacer historia, es que ya estamos conectados con Sergio Pascuales, quien es jefe de bomberos precisamente en Calbuco. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. No sé si me escucha bien. Te escuchamos perfecto, te vemos también muy bien. Sergio, muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros aquí en el primer café en Cooperativa. Como señalaba hace un momento atrás, es importante para nosotros poder hacer un poco de memoria. Y qué bueno poder hacerla contigo, porque precisamente frente a una tragedia, frente a un incendio que termina marcando vidas, ¿cierto? Los que primero están, quienes socorren y quienes nos ayudan, son precisamente ustedes, pues los bomberos. Así es, po. Bueno, el Cuerpo Bombero de Calbuco ya tiene más de 100 años de historia. Se fundó en 1902. Así que eso, el año 43 ya habían hartos bomberos, pero no teníamos los recursos necesarios en ese tiempo. O no lo tenían, porque yo todavía no existía. Oye, Sergio, en ese incendio donde efectivamente hay un antes y un después, ¿ah? En aquellos años había menos recursos, bomberos posiblemente tenían menos herramientas que las que tienen hoy día, sin duda alguna, pero ese incendio ha quedado marcado como el incendio más grande que ha habido, ¿cierto? Donde en el fondo se arrasa con una buena parte del casco histórico de la comuna de Calbuco y eso cambia para siempre la vida de muchos vecinos y vecinas. ¿Ah? Eh, por eso es importante que nos puedas ayudar a hacer historia, a contarnos qué significó, por ejemplo, para la comuna de Calbuco este tremendo incendio, cómo comenzó todo. Mira, primero recordarte que Calbuco se fundó el año 1602, así que tiene cualquier año de historia, más de 400 años. Y el Cuerpo Bombero se fundó en 1902, después de 300 años. Era el incendio de Calbuco, el día domingo, un día domingo cerca de las 3 de la tarde, ¿ya? Justo en el centro. La gente y los bomberos se estaban todos preparando para ese tiempo. También estaba la Candelaria que se celebraba en Caremapu. Entonces la gente se dedicaba a, a irse a esa fiesta. Y para irse a esa fiesta se iban en lancha o se iban simplemente a caballo, porque se demoraba varios días en llegar allá, ¿ya? Así que eran las 3 de la tarde, justo en el centro de la ciudad, a unos pasos del cuartel general. Ese tiempo también estaba en la calle Antonio Vara. Se desató un incendio en la casa del capitán de puerto, donde en ese tiempo el faro se, se ¿cómo se llama? Se abastecía con parafina. Entonces tenían varios eh, cientos de litros de parafina, así que se desató el incendio y eso ayudó que se propagara rápidamente. Eh, en ese sector había un edificio grande, hasta de 2, de 3 pisos, y los pocos bomberos que habían trataron de apagar. Existía una bomba palanca, que la bomba palanca todavía está, y, y una bomba palanca donde tenían que trabajar las personas a mano para abastecerse de agua. Y los pocos bomberos que habían, ayudados por unos vecinos, no lograron apagar la primera instancia del incendio y se propagó rápidamente a varias manzanas y ya tuvieron que dejar de trabajar algunos, otros se cansaban. Los pocos bomberos que habían que desplegar material, ya sacar el material que estaba de un lado, trasladarlo al otro.
Y así se fue propagando manzana a manzana. En una hora ya ardían varias manzanas. Así que el viento cambiaba de dirección, eh, se fue propagando y las pavesas de los edificios grandes fueron incendiando a otras manzanas. Y así hasta que la historia que alrededor de 140 viviendas se vieron afectadas. Casi la mitad, todo el centro de la ciudad. Lo único que se salvó fue el sector de La Vega y la iglesia que dice, gracias a Dios, el fuego fue mainando su poder y se logró contener las llamas. Oiga, Sergio, me imagino que ustedes también como bomberos de allá de Calbuco han tenido la oportunidad de conversar con respecto a esta historia, todo lo que significó para Calbuco, de repente revisar cómo ustedes mismos han ido progresando, no solamente aumentando la cantidad o la dotación de bomberos, sino también ahora en infraestructura, en dotación. ¿Qué cree que cambia después de esta tremenda tragedia que ocurre en Calbuco? Bueno, uno siempre está destinado, dice que a los incendios chiquititos, nomás una casa y lo logra apagar ya en una hora, pero cuando ya existe un incendio grande donde los recursos son escasos y el personal es escaso, te das cuenta que necesitas más material, que necesitas capacitación, que necesitas hombre y que necesitas tecnología, porque nosotros hemos usado la bomba palanca algunas veces y la bomba palanca no debe desalojar más de 500 litros por minuto. ¿Ya? Y los grandes Mm. incendios se pagan con harta agua. A medida que son grandes incendios, se pagan con más agua, no es porque le vamos a tirar la misma agua. Entonces se necesitaban más recursos y se necesitaban, obviamente, bombas más grandes. El cuerpo bombero hoy en día, obviamente, y todos los cuerpos bomberos de Chile se han capacitado y cada vez son bombas más grandes porque existe la posibilidad siempre remota de que haya un incendio más grande. Imagínate ahora eh, Lirquén, Penco, Terrible lo que está pasando allá. 800 casas. Entonces nos damos cuenta que la tecnología que viene o los carros que vienen a veces son limitados, pero los incendios grandes obviamente a evacuar y a salvar cada uno salva lo que puede. Pero el cuerpo bombero en este momento eh, tenemos alrededor de, Calbuco tiene 5 compañías, 12 carros bombas grandes, desalojan 6.000, 6.800 litros por minuto, no como antes que desalojaban 500, Mire, entonces son bombas más grandes, claro. eh, camión aljibe, ya podemos sacar agua del mar, 1.000, 2.000 metros, podemos hacer eso de despliegue material, y la gente también tiene que capacitarse, los bomberos también tienen que capacitarse, hoy en día para ser bombero ya no es como que antes decía, ¿sabes qué? Te aceptamos 3 meses y ya eres bombero. Ahora no, ahora entran de los 12 años, se van capacitando, se van haciendo escuelitas de bomberos y a los 18 años ya tienes que hacer una gama de cursos donde te enseñan el rol, pasas por toda una carrera hasta que realmente llegas a ser un profesional en los bomberos. Y después más encima hay otras áreas donde hay rescate vehicular, hay investigación de incendios, hay grupos GERSA, de todo. Así que es una bonita carrera los bomberos y obviamente tienen que estar capacitados para enfrentar estas grandes emergencias que podemos tener día a día. De todas maneras, Sergio, nosotros quisimos conversar de esto no solamente para hacer historia y memoria de esta tragedia que ocurre en Calbuco, donde de alguna forma la comuna tiene que volver a levantarse de entre las cenizas, ¿cierto? Donde ahí aparece nuevamente la solidaridad de aquellos que viven en la comuna, pero que también están en los sectores aledaños, donde también ustedes como bomberos, como cuerpo de bomberos en aquel tiempo, tuvieron una labor súper importante. Y tú estabas haciendo ahí un paralelo con lo que está ocurriendo precisamente en uno de los sectores más afectados como es Lirquén. Frente a eso, ¿cuáles son, digamos, las formas en las que la ciudadanía tiene que poder prevenir este tipo de incendios donde finalmente termina siendo una cosa colectiva y se convierte en una catástrofe terrible? ¿Cómo nosotros podemos ayudar a prevenir todo esto?
Aquí participa todo el mundo, pero simplemente las personas que necesitan que no ocurra esto es la prevención, desmalezar su entorno, no ponerse al lado de las eh, empezarse a vivir donde hay cierta cantidad de matorrales. En el sur aquí tenemos el famoso Chacay, que si tú no lo cortas en 2, 3 años, ya son 3, 4 metros y eso es como ponerle benzina al fuego. Entonces, tenemos que la prevención es lo único que nos logra que no se ocurran estas grandes catástrofes. Y eso también es necesario a decirle a las personas. Los bomberos no van a estar siempre en cierto sector donde va a ocurrir una catástrofe, pero tenemos que estar siempre alerta, desmalezar, obviamente también tener prevención en la casa. Yo siempre tengo 3 hijos pequeños, a veces se quedan solos o a veces están jugando solos, dejen desenchufado el aparato del, del teléfono, ya no jueguen con fuego. Si se van a cocinar algo, estén siempre atentos, porque de la nada existe la catástrofe y se pierden vida y se pierden todo, lo más valioso que tenemos. Y sobre todo los bienes. De un momento a otro perdemos el sacrificio de años. Perfecto. Sergio, te queremos dar las gracias por conversar con nosotros, ayudarnos a hacer un poco de historia, pero también hacer este llamado preventivo a la comunidad, sobre todo en esta temporada de verano donde hemos tenido un clima que ha sido bastante distinto. Hoy día ya tenemos lluvia en la región, pero prontamente vuelven los días de sol. Me gustaría darte un minuto ahí para que puedas despedirte de la audiencia de Cooperativa Red de los Lagos, quizás también con algún mensajito para todos nuestros auditores y auditoras. Sí, mira, muchas gracias por la invitación, por ese recuerdo. Calbuco sabe que nosotros los bomberos siempre conmemoramos este 31 de enero, gran incendio, para que no nos vuelva a ocurrir esto. Eh, no porque tengamos las mejores tecnologías, no porque tengamos los mejores carros o estemos capacitados, no estamos diciendo no, no va a suceder. Sí, nos puede suceder. Así que eso lo invito. Gracias por la entrevista. Invito a la gente a que sea precavida, ¿ya? Y también invito a los jóvenes. Nosotros en Calbuco somos un poquito más de 200 bomberos y a veces los jóvenes están al lado del celular, están al lado. Invito a que participen en los bomberos. Los cuarteles de los bomberos están siempre abiertos, hombres y mujeres, ¿ya? Nosotros tenemos alrededor de 40 mujeres y las mujeres también son capaces, igual que los hombres, en trabajar los incendios, así que los invito a que se ingresen a la fila de los bomberos, van a estar siempre las puertas abiertas, ¿ya? Y a tener esta bonita labor. Yo llevo más de 30 años en los bomberos y- y pareciera que fuera como el primer día que, que ingresé, así que invito a los jóvenes, eso lo invito. A los 17 años ya pueden estar tripulando un carro bombero, apagando incendios, los rescates y todo eso, así que muchas gracias por todo. Perfecto, muchas gracias. Hemos estado conversando con Sergio Pascuales, jefe de bomberos en la comuna de Calbuco. La historia de Calbuco también se escribe con cenizas, pero sobre todo con solidaridad, porque cuando todo se quema, siempre hay bomberos que se levantan primero. Vamos a la pausa musical y ya estamos de regreso con más del primer café aquí en Cooperativa Red Los Lagos.